Muy buenas noches, hermanos. Voy a orar para comenzar. Padre, Señor Dios, te estamos muy agradecidos, Señor, por este momento precioso que usted nos regala, Padre. Bendícelo, por favor, Padre Santo. Permítenos esa sabiduría tuya, Señor, que sea usted enseñándonos, Padre Santo. Que sea usted, Señor, Padre, transmitiendo tu propio corazón, Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por todas las personas que esta noche nos acompañan, las que se van a conectar, las que aún no, Señor, tú bendigas la vida y el corazón de ellos, Padre. Te agradecemos, Señor, y dejamos este momento maravilloso en tus presencias, Señor, y oramos a ti en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a leer un pasaje en el libro de San Lucas. Vamos a leer San Lucas capítulo 7, versículo 11. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hasta el versículo 17 hemos leído. Muchas gracias, hermanos, amada familia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Les agradezco este momento. Realmente es una gracia de Dios y el haber podido entender este precioso evangelio, ¿no? Porque es un milagro de Dios que nosotros hayamos estado en los planes de Dios, ¿no? Muchas personas empezando a entender el evangelio. Sí, pero si el evangelio solamente está como una teoría, como un conocimiento, es muy difícil, ¿no? Conocer el corazón de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy yo le compartía a una persona, le decía que me explicara el evangelio por medio de la parábola del buen samaritano, ¿no? Pero esta persona no sabía cómo explicarme, ¿no? Cómo explicarme realmente el corazón de Dios. Yo también hace mucho tiempo yo no entendía cuando el siervo de Dios, el presidente de nuestra misión, nos decía que el corazón de Dios estaba totalmente guardado en la Biblia, estaba escondido en la Biblia, ¿sí? Entonces cuando yo escondido en la Biblia, pero pues nosotros leemos la Biblia, sabemos que no tenemos el pecado, sabemos que somos justos, ¿sí? Pero yo no entendía esa parte de cómo el corazón de Dios estaba escondido en la Biblia. Cuando esta persona le preguntaba: explíqueme el evangelio por medio de la Biblia, por medio de esta parábola del buen samaritano. Entonces él me hablaba y me decía: se dice que estos levitas, sacerdotes, ellos no ayudaron a este hombre, ¿no? Pero ese buen samaritano. Entonces yo le preguntaba, cuando Jesús le dijo al intérprete de la ley que veías tú lo mismo, ¿qué significa? Entonces él me decía, pues que nosotros ayudemos al prójimo. De verdad, me di cuenta, esta persona no tiene el evangelio, ¿sí? No sabe cuál es el evangelio, o sea, lo tiene como una teoría, porque esta persona me decía: yo no tengo pecado, nosotros sabemos que no tenemos pecados porque Cristo murió por nuestros pecados y Él vino a salvarnos de nuestros pecados, así me hablaba. Pero cuando me fue a explicar el evangelio que está escondido en esta parábola del buen samaritano, ¿sí? Él simplemente me decía: nosotros tenemos que ser como ese samaritano, ¿sí? Ayudar a los demás. Realmente. Entonces le dije: el evangelio está escondido
en el buen samaritano, en la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio y también en muchas parábolas y pasajes que nuestro Señor Jesucristo nos habló, nos dejó escrito por medio de su santa palabra, está escondido ahí. Entonces yo le pregunté, yo le dije, entonces bueno, no me explique por medio del buen samaritano, explícame por medio de la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Entonces él me decía, cuando yo le pregunté y le dije, cuando Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, explíqueme ahí, ¿por qué Jesús le dijo eso a la mujer? Él me dijo, vete y no peques más, pues para que no volvamos a hacer lo mismo, para que ella no volviera a hacer lo mismo. Oh, realmente. Yo también igual, ¿no? Yo pensaba, sí, entendiendo, siendo muy bebé espiritualmente, yo no entendía, amados, ¿por qué? Porque cuando yo nací de nuevo, el 20 de marzo del 2003, ¿sí? Yo conocí la iglesia, sí, que me predicó el evangelio en el año 2000, pero el evangelio yo solamente lo tenía como una teoría, pero el evangelio no bajaba a mi corazón. ¿Sí? Yo no podía tener ningún cambio porque no bajaba, no bajaba. Yo seguía en la rumba, yo seguía tomando, yo seguía divirtiendo en la carne, pero yo no entendía, o sea, el evangelio no estaba en mi corazón. Yo decía, ¿no? Nosotros no tenemos pecados, amados, porque cuando yo me iba a bailar, me iba a tomar, yo bien ebria, bien borracha, yo decía dentro de mí, yo no tengo pecado, pero yo ni siquiera sabía qué era el pecado. ¿Sí? Pero el 20 de marzo del 2003, por la gracia y misericordia de Dios, el evangelio entró a mi corazón y yo pude ver un cambio en mi vida. ¿Sí? Entonces yo le preguntaba a esta persona, ¿sí? El corazón de la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio en San Juan 8 y este hombre asaltado por los ladrones, es el mismo corazón, ¿sí? Es el corazón que Dios desea que nosotros tengamos para poder recibir el evangelio, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Dios creó, ¿no? A Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es reflejo del arrepentimiento, ¿sí? Entonces nosotros, ¿cómo debemos arrepentirnos para poder creer en el evangelio? El arrepentimiento, amado, es que mi corazón esté en la misma posición de la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Cuál era la posición de ellas, amados? Sí, ella en su corazón, ella sabía que ya estaba muerta. Totalmente 100% muerta, ¿sí? Ella no tenía ninguna esperanza de salvación. Ella no tenía absolutamente nada. Sí, ella no tenía a nadie, ella no tenía ninguna esperanza de que fuera salva, ¿sí? Entonces, ¿por qué en el corazón de ella, ella ya sabía que estaba, no es que sintiera, ella ya sabía que tenía la muerte, porque nosotros morimos en el huerto del Edén por causa del pecado que cometió nuestro primer padre Adán, ¿sí? Entonces yo le decía a esta persona, yo le decía, mira, es por ejemplo cuando yo tengo un vaso de agua limpio, ¿sí? Yo tengo un vaso de agua limpiecito, yo me lo puedo tomar, ¿verdad? Pero si yo a ese vaso de agua o alguien le echa una gotica de veneno, suele ser una pequeña gota de veneno, ¿yo me lo puedo tomar? Claro, a menos que la persona se quiera suicidar, ¿no? Pero yo puedo tomar ese vaso de agua tranquilamente. No, así es, cuando Adán cayó en el pecado, como todos los seres humanos, estábamos dentro de Adán, ¿sí? Que no habíamos salido todavía, pero estábamos dentro de Adán. Adán, Dios lo creó limpio, puro, inocente, ¿sí? Limpio, ¿sí? Con el Espíritu de Dios. Pero en el momento de entrar el pecado en Adán, todos morimos, todos nos contaminamos del pecado, ¿sí? Entonces, ¿por qué la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio pudo entender el evangelio y pudo quedarse ahí? Sí, porque ella se dio cuenta, en el corazón de ella le llegó el juicio de la muerte. Lo mismo pasó con el corazón de Noé. Cuando en el corazón de Noé, sí, él sabiendo que era la misma, que tenía los mismos defectos, que cometía los mismos errores que todas las personas en el tiempo de él, sí, él se pudo ver, en el corazón de Noé llegó el juicio de Dios. Yo también estoy muerto, sí. Cuando en el corazón de Noé
Noé llegó la muerte, cuando en el corazón de Noé llegó ese juicio de Dios, él pudo tener ese arrepentimiento para poder escuchar la palabra, el evangelio, sí, la voluntad de Dios, y poder construir el arca, ¿no? Por esa voluntad de Dios, por ese mandato de nuestro Creador, ¿verdad? Es lo mismo, la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, ella en ese momento, ¿qué le llegó? A ella, ¿qué le llegó? La muerte. A ella le llegó el juicio de la muerte, amados, ¿sí? Aunque ella sabía, aunque ella era una mujer judía, aunque ella ya había escuchado los mandamientos, las leyes de Dios, pero ella se dio cuenta, ¿no? Aunque ella sabía. Sí, humanamente ella sabía que si ella era sorprendida adulterando, a ella solamente le esperaba la muerte. Pero realmente eso no había llegado a ella, ¿sí? Pero cuando ella fue enjuiciada por los escribas, los fariseos y todas esas personas, ¿sí? ¿Quién hizo todo para la salvación de ella? Lo hizo nuestro Señor Jesucristo. La única que se quedó ahí, ¿quién fue? ¿Sí? La única que se pudo quedar ahí fue ella, porque en el corazón de ella, a diferencia de todos los que estaban alrededor de ella, sí, ellos se fueron porque fueron acusados por su conciencia, sí, pero ella se quedó porque en el corazón de ella llegó la muerte, llegó el juicio de la muerte, ¿sí? Entonces, ese es el arrepentimiento, amados, ¿sí? Que todos los seres humanos de este planeta Tierra ya estamos destinados a la muerte eterna, ¿sí? No había salvación para nosotros, pero por la gracia y misericordia de Dios que nos permitió estar en sus planes y que ustedes y yo hayamos podido, ¿sí? Entender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que pudiéramos de verdad salir de esa condenación, de esa esclavitud del pecado y de la muerte, amados, por la fe, ¿sí? En nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto clave, amados, ¿sí? Para que una persona entienda el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tiene que conectarse, tiene que entender que la mujer sorprendida en el adulterio es mi historia, ¿sí? Que ese hombre asaltado por los ladrones, ¿sí? Es mi historia. Que ese hombre no podía salvarse por sí mismo, no tenía ninguna oportunidad. Un hombre que fue asaltado, que lo golpearon, que lo dejaron medio muerto en el desierto a mediodía. ¿Cómo podía tener la salvación? Sí, pero ese samaritano que es sombra de nuestro Señor Jesucristo, él pudo hacer todo para él, ¿verdad? Entonces, ese es el evangelio. Entonces yo le preguntaba a esta persona, sí, explíqueme el evangelio por medio de este pasaje. Pero esta persona aún me decía, yo tengo que ir a la iglesia, sí, Le dije, realmente no se trata de nosotros hacer, se trata de nosotros conectarnos con el corazón de Dios, ¿sí? Ahora ya puedo entender, amados, por qué, ¿sí? El corazón de Dios está escondido en la Biblia, amados, ¿sí? Porque muchas personas no pueden conocer el corazón de Dios, porque no llegan a esa posición en la que estaba el corazón de la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, de ese hombre asaltado por los ladrones, de ese paralítico de Betesda. Todo nos lleva, amados, a que es sombra de nosotros. Esas personas que recibieron la gracia de Dios es sombra de nosotros, ¿verdad? Entonces eso es una gracia de Dios, que nosotros hayamos podido de verdad tener como esa claridad, ¿no? Que Dios nos haya revelado su corazón, amado, para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿verdad? Y nosotros esta noche, amados, compartimos, ¿verdad? Sobre Naín. Yo tengo una nieta, se llama Naín, Ángela Naín, ¿no? Es mi segunda nieta, ya tiene 4 añitos. Entonces, aquí hablamos de Naín, ¿no? ¿Quién es Naín? Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Era una ciudad, ¿verdad? E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces, ¿qué significa Naín? Significa felicidad. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a esta ciudad, ¿qué había?
¿sí? Había tristeza, había dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que una mujer viuda se le murió su único hijito, su único hijo, ¿sí? ¿Y cómo estaba el corazón de ella? ¿Cómo estaba el corazón de las personas que estaban alrededor de ella? Con mucha tristeza, con mucho dolor, ¿verdad? Entonces, aún esta ciudad su significado Naín es felicidad, pero que había en ese momento mucha tristeza, mucho dolor. Pero aún así, nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué llegó allá? Porque Dios, Jesucristo, nos quiere dar siempre la felicidad, amados. A Dios no le gusta vernos tristes, a Dios no le gusta vernos sufriendo, ¿no? Cuando Él sufre, esta mañana yo escuchaba una prédica y me quedó algo en mi corazón, que Dios hasta hoy sufre dolores de parto. ¿Sí? ¿Por qué sufre dolores de parto, amados? ¿Sí? Porque aún Él mandó a su Hijo Jesucristo, Él mandó a su único Hijo, ¿sí? A morir por todos nuestros pecados. Él fue sacrificado, Él fue escupido, Él fue martirizado, ¿sí? Pero ¿por qué el Padre está sufriendo hoy en día hasta con dolores? Porque está sufriendo como dolores de parto, porque le duele, amado, ¿sí? Que mucha de su creación se está yendo al infierno. ¿Por qué, amado? Muchos porque ignoran esta verdad del Evangelio y otros porque no la creen. Porque aún sabiendo que nuestro Señor Jesucristo, sí, vino siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, sí, Él vino a ser hombre para que pudiéramos nosotros ser libres, para que nosotros pudiéramos ser hijos de Dios, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna, ¿sí? Eternamente, pero porque Él sufre. Entonces yo meditaba esta mañana en esa palabra y yo decía, Dios sufre como dolores, hasta dolores de parto. Wow, de verdad, ¿no? Porque yo parí 7 hijos, amados, ¿sí? Yo tuve 7 hijos y todos los tuve normal. Yo no tuve ninguna cesárea, ¿sí? Y yo tuve una hija, ¿no? Mi tercera hija. Yo estaba en una situación difícil, el papá de mis hijos se había ido ya con otra señora, me había dejado abandonada, ¿sí? Y yo no sabía por qué yo había sido tan tonta, si él se iba y me hacía lo que me hacía y yo volvía y lo recibía y otra vez en embarazo, ¿sí? Entonces yo trabajaba muchísimo, muchísimo. Dice que cuando una mujer para poder parir rápido su hijo, tiene que caminar bastante, bastante. Por eso las mujeres que entre más trabajan en sus embarazos, más rápido tienen a sus hijos. Y eso me pasó a mí, ¿no? Les voy a contar esta pequeña historia, amados. Yo estaba, ya ese era el cumplimiento, pero yo no tenía mucho tiempo de ir a los hospitales, ¿sí? A hacerme chequeo o eso de que uno tiene que llevar un historial clínico, esas cosas yo casi no tenía. Si yo fui unas 2 o 3 veces a dejarme revisar, era mucho porque yo no tenía mucho tiempo, ¿no? Yo me la pasaba trabajando, yo trabajaba en un carrito y yo trabajaba 10, 15 kilómetros diarios, amados, ¿sí? Entonces imagínense cómo me iba a tocar parir a esa niña, ¿no? Hoy en día ella tiene 26 años y es una preciosa hija. Entonces, a mí me cogieron los dolores de parto. Yo aprendí de una prima que cuando uno le cogen los dolores de parto, uno tiene que empezar a hacer trabajo de parto en la casa, no irse rápido al hospital, ¿no? Entonces yo empecé a hacer trabajos de parto en mi casa y ella llegó y me dijo que cuando yo empezara a dilatar por ahí 10 minutos, cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada 10 minutos, 5 minutos, que yo ya me fuera para el hospital, pero como yo vivía como a unas 15 cuadras del hospital, pues a mí me empezaron a coger los dolores y yo hacía trabajos de parto, ¿no? ¿Qué es trabajo de parto? Es respirar. Cuando uno le llegan las contracciones, les voy a enseñar a algunas hermanas si van a tener algún bebecito. Respira cuando viene la contracción, respira fuertemente, detiene la respiración y puja, ¿sí? Puja fuerte, ¿sí? Para que el bebé se vaya acomodando rápido. Pero resulta que yo hice trabajo de parto muy rápido, así que yo esa noche me cogieron los dolores como a las 2 de la mañana y ya como a las 3 de la mañana, ya faltando como 10 para las 6, le dije yo a mi hermana, porque yo vivía con mi hermanita, le dije, vámonos ya para el hospital. Y ella llegó y me dijo, sí, vámonos, pero resulta que yo no tenía dinero para un taxi, ella tampoco tenía dinero, amados, pues nos cogió así, con las manos vacías. Es solamente la gracia y misericordia de Dios que esa niña vino al mundo, amados.
Y nos fuimos caminando. Yo le dije, pues como estamos cerquita, yo alcanzo a llegar. Pero resulta que a mitad de camino yo reventé fuente, rompí fuente, amado, sí. Entonces yo ya sentí que esa bebé ya se venía y ya se venía. Así que yo le dije a mi hermana, váyase rápido por un carro, váyase rápido y traiga un carro, un taxi, lo que sea. Y ella se fue, duró como 3 minutos por allá y regresó. Cuando ya regresó, amados, yo ya tenía la cabeza de esa niña casi afuera. Entonces yo entré a ese carro como entre cuatro, ¿sí? Y empecé, cuando yo me senté en ese carro, el muchacho, que era un carro nuevecito, y era un jovencito, amados, para completar. Entonces nos fuimos así, y él, yo le decía a mi hermana, ya se vino esta bebé, ya se vino. Ella me decía, no, espérese, pero yo ya no aguanté más. Entonces yo le decía, sáquela. Y ella me decía, ¿cómo? Ya estaba tan nerviosa. Y el joven que manejaba ese carro miraba para atrás y andaba, miraba. Pero yo le decía a mi hermana, sáquemela. Pero resulta que yo tenía los calzones puestos, entonces bailaba, hermanos, entonces no podía salir. Pero entonces mi hermana se dio cuenta y empezó, ella dijo, ya se le ve la cabeza. Yo le decía, sáquela, pero ya de los nervios, claro, ya no podía, así que ya la jaló y yo le decía, sáquela. Y yo llegué y pujé bastante, amado, y salió. Nació esa bebé en ese taxi, ¿sí? Pero la niña no lloraba, se quedó como privada. Entonces yo le dije a mi hermana, cójala de las piernas y pégale 2 palmadas, ¿sí? Dele 2 palmadas. Cuando ella le pegó 2 palmadas, la niña, ¡ah!, despertó, ¿no? Y yo no me di cuenta que ahora llegamos a ese hospital. Yo no sé qué ese niño cómo hizo, pero eso dejé el carro vuelto nada, amado, ¿sí? Entonces, una vez, bueno, no sé por qué les estoy contando esto, amado, ¿sí? Pero esa niña nació, amado, solamente por la misericordia de Dios. Primero, yo no tenía dinero, amado, ¿sí? Segundo, ni siquiera el papá de mis hijos estaba ahí para ayudarme. Yo a veces me ponía a pensar, yo no sé, yo fui una persona como sin pensar, porque yo me crié prácticamente, aunque tenía mamá, no tenía mamá. A mí nadie me enseñó una moralidad, a mí nadie me enseñó ejemplos, a mí nadie me enseñó a llevar una vida correcta, nada, amado. Yo, como me dice el hermano Matusalén, como animal, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Porque nosotros sin Dios somos peor que animales, peores que bestias, amados, ¿sí? Entonces, realmente, solamente por la misericordia de Dios, solamente por la gracia de Dios, esta niña vino al mundo, ¿sí? Y solamente por la gracia de Dios, amados, yo puedo estar aquí, ¿sí? Porque realmente mi vida pasada, antes del Evangelio y después del Evangelio, se partió totalmente, amados, ¿sí? Totalmente, o sea, antes del Evangelio yo llevaba una vida miserable, llena de tristeza, ¿sí? Yo no sabía pensar, yo me crié prácticamente como un animal, como un caballo salvaje, sin freno, amados, ¿sí? Por eso llevé una vida tan fracasada, tan sufrida, amados, ¿sí? Pero después del Evangelio me llegó la felicidad, ¿sí? Porque yo era una persona que lloraba muchísimo, yo lloraba sola, sufría sola muchísimo. A mí nunca me gustó mostrarle sufrimiento a las personas, yo todo me lo guardaba, ¿sí? Pero eso también me hizo daño porque yo tampoco hablaba, yo no contaba mis cosas, amados, ¿sí? Entonces, ¿cómo era mi vida, sí? Entonces, realmente aquí, amados, habla de esta mujer viuda, ¿no? Ella se murió su único hijo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería su dolor? Viuda. Murió su único hijo, ¿cómo sería la tristeza de ella? Pero Jesús no quiere vernos infelices, Dios siempre nos quiere ver felices, amados, ¿sí? Dios siempre quiere que nosotros seamos felices por Jesucristo. Eso aprendí ahorita en el retiro, ¿no? Sean felices por mí, hijos, ¿sí? Yo estoy vivo, yo estoy con ustedes, yo di mi vida por todos ustedes, ¿sí? Dios no mira a nosotros, hicimos mal o hicimos bien, amados, ¿sí? Él solamente quiere que nosotros, como esa mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿qué le dijo el Señor, sí? Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué significa, amados? Yo ya quité tus pecados, ¿sí? Tú ya no tienes pecados, ya no recuerdes más tu pecado, ya tú estás limpia de tus pecados, ¿sí? Por eso, ¿qué dice más abajito en el versículo 12 de San Juan 8? Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. ¿Qué significa? ¿Qué es seguir a Cristo? Es seguir su palabra, es seguir lo que Él nos enseñó, lo que Él nos dejó escrito en su santa palabra. Vete y no peques más. Ya tú no tienes pecado, ya estás limpia, ¿sí? De tus pecados, ya no tienes por qué recordar más tu pecado, porque ya estás limpia, 100%.
No 99, sino 100%, amados, ¿sí? Entonces realmente esta mujer, ¿cierto? Dice aquí el versículo 14, y acercándose tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Ese es el corazón de nuestro Señor Jesucristo, amados. Ese es el corazón de nuestro Dios. ¿Cuánto nos ama nuestro Padre? Sí, Dios nos ama tanto, amados. Tanto, tanto Él nos ama, amados, ¿sí? Pero nosotros muchas veces escuchamos más a Satanás, ¿sí? No se puede, es imposible, mire lo que usted hizo, o mire lo que no hizo, mire lo que no fue capaz, ¿sí? Porque yo me condenaba también mucho, amados, ¿sí? Porque yo no pensaba, porque yo llegaba a tener tantos hijos, porque yo le perdonaba a este señor una infidelidad y otra, ¿sí? Yo no yo vivía como un animal, ¿sí? Siendo esclava del pecado. Yo era una esclava del pecado, amados, ¿sí? Por eso, pero realmente antes, ¿sí? De haber nacido de nuevo y haber recibido el perdón de mis pecados, yo era una esclava del pecado, ¿sí? Pero ahora yo ya tengo dueño, ¿sí? ¿Quién es mi dueño? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él es mi Padre, ¿no? Yo me imagino que ustedes tienen animalitos, si ustedes, el siervo nos ha enseñado, ¿no? Yo tengo un animal, si yo tengo un perrito, ¿sí? Entonces ese perrito se preocupará por la comida, porque lo bañen, si se enferma por llevarlo al veterinario, no, porque ese perrito tiene dueño, ¿verdad? Entonces, pero los perritos en la calle, ¿cómo viven? ¿Sí? Ellos viven mal, viven donde les coge la lluvia, arrinconaditos, ellos no tienen quien cuide de ellos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen dueño. Pero después de yo haber nacido de nuevo, ¿sí? Ya tengo dueño. ¿Quién me cuida? Aún he cometido errores, aún he cometido muchas faltas, amados, ¿sí? Aún todavía salen de mí muchos malos pensamientos, muchos malos deseos, ¿sí? Pero tengo un dueño, ¿sí? Y Él, nuestro Señor Jesucristo, que habita en mi corazón, que su Santo Espíritu habita en mi corazón, amado, Él me está cuidando siempre. Esa es la diferencia, ¿no? Entre ser esclavo del pecado y tener dueño. Nuestro dueño, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él no quiere vernos infelices, Él no quiere vernos con tristeza, ¿sí? Él quiere que nosotros seamos felices por Él, amados, ¿sí? Ese es el corazón de nuestro Dios, ese es el corazón de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Vamos a leer aquí una palabra, amados, en el libro de Primera de Pedro. Dice aquí, dice el capítulo 1, versículo 23, vamos a leer, dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sí, aquí dice el versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Sí? Entonces dice aquí, no siendo renacidos de simiente incorruptible, sino aquí, siendo renacidos no de simiente corruptible, ¿no? Entonces nosotros nacimos aquí dice corruptible, ¿no? Nosotros nacimos corruptos por el pecado, amados, ¿sí? Nosotros nacimos con el pecado, nosotros nacimos siendo esclavos del pecado. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, él nos está diciendo, ¿no? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, amados, ¿sí? Nosotros nunca vamos a poder hacer el bien, nunca, amados, ¿sí? Del árbol malo solamente salen frutos malos, pero del árbol bueno salen frutos buenos, amados, ¿sí? Entonces, ¿quién es el árbol bueno? Jesucristo nuestro Señor. Él es el árbol bueno, amados, ¿sí? Pero Él nos hizo nacer, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo nacimos de nuevo, amado? Aquí dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo nacimos de nuevo, amados? Por medio de la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es la que nos enseña y la que nos da la salvación. Por eso, amados, si ustedes tienen la palabra, ¿sí? Viva en el corazón, amados, ustedes ya han nacido de nuevo. Una palabra, ¿sí? Como yo le compartí a esta persona, ¿sí? Jesucristo, ¿qué le dijo a la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio?
vete y no peques más, ni yo te condeno, ¿sí? Esa es la palabra que ella tuvo. Esa palabra, ¿sí? Muchas personas han recibido, han entendido el evangelio. ¡Ah! Esa mujer soy yo. ¡Ah! Así el Señor me dice a mí también, ni yo te condeno, mi Padre no me condena, Él ya me limpió, Él ya hizo todo para mí, Él no me condena por nada. Yo muchas veces me condenaba, ¿no? Pero por ignorancia, por ignorar el Evangelio, por ignorar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso me condenaba, pero Él, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me dice la Santa Escritura? Ni yo te condeno, ¿sí? Vete y no peques más, ¿sí? Tú ya no tienes pecado, ya no vas a pecar más porque ya no tienes pecado, ¿sí? Claro, muchas veces saldrá, pero ¿qué dice la palabra? Eso es lo que muchas personas no pueden lograr entender y creer en el corazón de Dios, ¿sí? El corazón de las personas, ¿sí? Muchas veces yo me preguntaba por qué yo fui tan ignorante para muchas cosas, ¿sí? Cuando yo era muy jovencita, como a los 15 años, trabajé en una fábrica de ropa. En aquel tiempo, estoy hablando como del 89, así, yo estaba en ese tiempo. Y a mí me pusieron a cortar, ¿no? Con unas tijeritas, solamente mechitas y todo. Pero ¿sabe cuánto duré, amados? Un mes nomás duré. Porque yo ni sabía hacer eso, amados, ¿sí? O sea, yo realmente, yo fui una persona muy fracasada, fui una persona, ignoraba muchas cosas, ¿no? Yo no fui buena para la matemática tampoco, amado, ¿sí? Pero ya entrando en el mundo de nuestro Señor Jesucristo, amado, yo he podido ver el trabajo del Señor en mi vida, ¿sí? Yo he podido ver cómo nuestro Señor Jesucristo me ha permitido ver su trabajo, porque cuando yo no sé nada, amado, yo puedo descansar. Cuando yo le digo, Señor, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro, amado, ¿sí? Yo le digo, Padre Santo, yo tengo esta debilidad, Padre Santo, yo necesito esto, todo eso se lo cuento a nuestro Señor Jesucristo como... De verdad, amados, cuando nosotros tenemos una necesidad, cuando tenemos una situación, por más difícil o por más mínima que sea, si buscamos a nuestro Señor Jesucristo, amados, Él siempre está ahí para ayudarnos, Él siempre está ahí para vernos felices, ¿sí? Porque Dios nos permite muchas veces las situaciones, amados, solamente para que nosotros vayamos ante Él. Él quiere tenernos ahí, ¿sí? Si ustedes tienen un bebé, amado, ¿ustedes qué quieren tener? ¿Ustedes quieren dejar a su bebé allá solito en la casa, sí? O que cualquier persona los cuide. No, amado, ¿sí? No, ¿sí? Por eso Dios nos dejó, ¿sí? Como ese reflejo de las madres, de los padres, ¿sí? Porque aún mayor amor el Padre tiene por nosotros, amados, ¿sí? Él, viendo a esta viuda, ¿sí? Viendo a esta viuda, ¿él por qué fue a la ciudad de Naín? Porque él vio tristeza en esa ciudad y él quiso darle la felicidad a esa ciudad. Cuán feliz se sintió esa mujer, ¿sí? Al ver que su hijo se volvió a levantar, amados. ¿Cuál sería su felicidad? ¿Cuál sería su agradecimiento, amados? ¿Sí? En el corazón de ella, en el corazón de toda su familia. Dice que las personas, aquí dice, ¿no? Aquí dice, el versículo 2 dice... el versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, claro. ¿Quién no le va a dar miedo, amado, de que usted está en una sala o usted está ahí en una sala de velorio y se levante la persona? Pues todos salimos corriendo, porque yo salía todo tirado, ¿verdad? Pero dice aquí, ¿no? Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, ¿sí? Y dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, ¿sí? Un gran profeta. Y ese fue el error de aquellas personas en aquel tiempo. Solamente vieron a nuestro Señor Jesucristo como un profeta, no como nuestro Dios, no como nuestro Padre Santo, que había venido a este mundo, amados, a ser sacrificado, ¿sí? A entregar su vida, a entregar toda su vida, amados, ¿sí? Por amor a nosotros, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado, para que nosotros, ¿sí? Sin merecerlo, amados, porque nadie es merecedor. En este planeta Tierra nadie somos merecedores de esta salvación, ¿sí? Todo lo que Él hizo por nosotros, cuánto Dios nos ama, amados, ¿sí? Pero nosotros muchas veces ignoramos ese amor, queremos resolver por nosotros mismos, ¿sí? Y muchas personas religiosas quieren resolver, quieren
quieren ir ante Dios con sus obras, con sus esfuerzos, ¿sí? Sin darse cuenta que Él ya lo hizo todo para nosotros y por nosotros. Y que Dios nuestro Padre amado siempre nos da lo mejor, amado, ¿sí? Entonces, ese es el corazón de nuestro Dios, amado. Él quiere que conozcamos su corazón. Él quiere que nosotros descansemos en Él, como Él nos dejó escrito, ¿no? Venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Entonces, amados, realmente aquí dice, ¿no? Última palabra. Dice el versículo, vamos a leer, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, ¿sí? Entonces dice aquí, desea como niños recién nacidos. ¿Qué desea un niño recién nacido? La leche, amados, ¿sí? La leche espiritual, ¿sí? ¿Qué es lo que el siervo a mí me enseñó cuando yo recién nací de nuevo y recibí el perdón de mis pecados? Él me dijo algo: lea la Biblia, entiéndala o no la entienda, léala, hermana, léala, ¿sí? Así yo pude, escuchando esa guía, leí y aún sigo leyendo con la gracia de Dios. Espero que ustedes también, amados, ¿sí? Desea como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, ¿sí? Para que por ella crezcáis para salvación, amados. Esta es la leche espiritual. Aquí tenemos nuestra salvación. No hay otro lugar, no hay otro camino, amados, sino solamente su santa palabra es la que nos da la salvación, amados. Cuando nosotros, dice aquí, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, amados, ¿sí? ¿Gustamos esta salvación, amados? ¿Amamos esta salvación? ¿Tenemos agradecimiento por esta salvación, amados? Por entender y creer que ya no tenemos mancha de pecado en nuestro corazón, que ya somos libres y que Él nos regaló su santidad y su justicia, amados, y que Él resucitó, amados, sí, porque así como el Padre resucitó a su Hijo Jesucristo, así también nosotros seremos resucitados, amados. Entonces, ese es el corazón de nuestro Padre, amados, sí. Entonces, verdaderamente, amados, yo le doy muchas gracias a Dios que Dios me haya dado esa oportunidad de estar en sus planes, ¿sí? De que siendo yo una persona que no merecía nada, amados, ¿sí? Siendo yo una persona que verdaderamente solamente merecía el infierno, el Señor me rescató. El Señor Todopoderoso me dio su gracia y me permitió poder entender su santo evangelio, amados, ¿sí? Entonces soy una persona renacida, soy una persona limpia, 100% de todos mis pecados, amados, ¿sí? Y soy una persona con un corazón limpio solamente por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, yo sé que muchos de ustedes ya tienen esa seguridad y muchas gracias de verdad por escucharme, por acompañarme en este momento. Dios bendiga sus vidas, sus corazones y nos vemos la próxima vez. Gracias, voy a hacer una pequeña oración ya para terminar. Padre, Señor Dios, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Realmente, Señor, Padre, tú le diste la felicidad a esta mujer viuda, Señor. Tú le diste esa felicidad porque su mayor dolor, Padre, su mayor tristeza, su hijo había muerto, Señor. Pero usted es un Dios tan bueno, tan misericordioso, Padre. Señor, tú llegaste a ese lugar, Señor, para darle la felicidad a ella, Señor. Padre Santo, así tú quieres, Señor, que nosotros tengamos la felicidad solo por ti, Señor Jesucristo. Que seamos felices, Señor, sabiendo que usted, Padre, ya dio su vida por nosotros, que no tenemos pecado en nuestro corazón, Señor. Que somos salvos, que somos justificados, santificados, solamente por tu gracia, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de todos nosotros, Señor. Las personas que nos acompañaron, las personas que escucharán, Señor, este video, Señor, por favor, tú les des la gracia para que ellos también puedan conocer tu corazón y vivir con agradecimiento por tu evangelio, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, y oramos a ti, Señor, dándote gracias por todo en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.